Muy bien, sean bienvenidos, queridos amigos. El momento ha llegado ya, así que vamos ahí, Pastor Alejandro ya está con nosotros. El tema de hoy es nuestra segunda noche, así que Pastor Alejandro, el tiempo es con usted. Muy bien, buenas noches a todos. Que Dios los bendiga en esta noche especial de este segundo tema de esta semana de oración titulada Realidad Aumentada. Sería bueno que ustedes que tienen conocidos puedan también compartir estos temas con otros chicos, con otros adultos también, que nos están escuchando, que no van a poder escuchar. Yo no tengo ninguna duda acerca de que estamos viviendo momentos cruciales en este mundo y por lo tanto cada uno de nosotros debe tomar decisiones. Así que la decisión de poder estar hoy ahí sentados desde los hogares, mirando esta semana de oración, ya es un paso grande. Fíjense que no somos muchos aquí y en Facebook somos un poco más, quizás en total, y amén, gloria a Dios, pero ¿cuántas otras personas hay que en estos momentos podrían estar conectados mirando, escuchando la palabra de Dios, sin embargo están en otros quehaceres de la vida que no digo que no sean importantes, pero que no ponen a Dios en primer lugar? Así que yo estoy agradecido nuevamente por la invitación del pastor Pedro, que es el capellán allí en ese instituto en Bolivia, y también deseo de todo corazón que Dios nos pueda bendecir en esta noche. Bueno, siendo de que yo tengo, como generalmente sucede, mucho para decir, pero poco tiempo, en la eternidad voy a poder disponer de más tiempo, ahora no dispongo de ese privilegio. Entonces, me gustaría poder, así como estamos, orar con ustedes, queridos chicos, y no sé si hay quizás profesores o alguna otra persona de la institución y otras personas que nos están escuchando de diferentes países también. Me gustaría orar por todos ustedes y entonces entrar de lleno en la temática luego de compartir la pantalla. Vamos a orar entonces. Amado y poderoso Dios que te encuentras en los cielos, gracias por esta noche que nos regalas, donde nos puedes permitir a cada uno de nosotros hacer un alto en nuestras vidas para poder compartir, escuchar, aprender y asimilar tu palabra conforme a tu voluntad. Nosotros queremos que realmente seas tú el que pueda tocar nuestros corazones y nuestras mentes en esta noche y pueda abrir nuestra mente para poder contemplarte y contemplar las maravillas que tú has hecho. Te ruego por eso y por cada uno de los chicos, de los jóvenes, de los adultos que están mirando aquí, y te pido por sus familias también, y todo te lo ruego sin merecerlo, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, al igual que hice ayer, permítanme compartir la pantalla. Y luego de compartir la pantalla, entonces vamos a entrar directo en el tema. Muy bien. Bueno, quizás alguno de ustedes se pregunte por qué razón le puse como tema cuento chino a este tema que yo quiero compartir con ustedes. Pero antes de avanzar de sí en la temática, yo quisiera, ya se me dispararon algunas diapositivas, yo quisiera proponerte algo. Mira, yo preferiría, yo sé que tú lo vas a hacer de todas formas, pero aprovecha, ponte cómodo, si tienes sed, lleva tu celular a la cocina, puedes prepararte quizás algún sándwich mientras estás escuchando esto, pero hazlo rápido. Pero si tienes que hacerlo, hazlo ahora, porque llegará un momento en esta presentación donde te mostraré algo que muy probablemente la mayoría de ustedes nunca ha escuchado antes y requerirá, por lo tanto, de que prestes mucha atención. Y por lo tanto, no sería bueno que te levantes en ese momento. Así que eso es una sugerencia que yo tengo. Así que bueno, ¿cuántos de ustedes alguna vez habrán escuchado esta expresión? Cuento chino. Cuento chino parece que yo estoy haciendo alusión a personas que viven en el país de China. No, realmente no. Esto es una expresión, un modismo que se utiliza para simbolizar algo. Cuento chino, podríamos decir que, de acuerdo a la Real Academia Española, y esto no es un invento mío, la misma Real Academia Española lo define así, como un embuste, una mentira disfrazada de artificios. Pero no se trata de un simple o evidente engaño, sino de una mentira disimulada, ingeniosa,
encajada dentro de una historia fantástica. Si no escuchaste el tema de ayer, te invitamos a que vayas a la página de Facebook del Instituto y escuches ese tema, o en el caso de que creo que no se está transmitiendo por YouTube, pero como sea, trata de conseguir el tema anterior y escúchalo porque justamente tiene que ver con esto, especialmente con esa última parte, mentira disimulada, ingeniosa, encajada dentro de una historia fantástica. Yo recuerdo hace un tiempo conversar con una señora a la cual se le había muerto una hija, y sin lugar a dudas es una situación terrible para todo ser humano. Ya de por sí que se nos muera algún papá, algún hermano, es algo triste, demasiado triste. Pero cuando se muere un hijo, cuando se muere una hija, es algo realmente que uno no puede llegar a comprender. Y aunque esta señora creía en Dios, recuerdo haber hablado con ella, aunque esta señora creía en Dios, ella consideraba que el diablo no era real, pero para ella el diablo no existía. Dicho eso, yo luego voy a volver a la historia de esta señora, pero me gustaría avanzar diciéndote lo siguiente. Hace varios años, antes de esa conversación que yo tuve con esa señora, mientras estaba yo cursando la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, tuve un profesor de la materia Investigación Operativa, una materia muy interesante, y en esa materia el profesor nos contó algunas cosas realmente interesantes. Aclaro, para los que quizás están escuchando y no saben qué significará esto de investigación operativa, sencillamente es una materia donde también se conoce como teoría de la toma de decisiones, podríamos decir así, y entonces creo que es más fácil entender de qué se trataba la materia, justamente de saber cómo tomar decisiones. Y también se conoce esa materia como programación matemática. Eso depende de la universidad, depende del instituto donde uno quiera estudiar estas cosas. La cuestión es que yo tuve esta materia que en esencia podríamos decir, para ir un poquito más detalladamente acerca de esta materia, es una rama de las matemáticas que consiste, podríamos decir, en la aplicación de métodos científicos y matemáticos para el estudio y el análisis de problemas que envuelven sistemas complejos. Entonces tú quieres analizar un sistema complejo, necesitas aplicar ciertos métodos, y entonces en esta materia se utilizaba todo este tipo de enseñanza. Bien, a pesar del título del tema de hoy, espero que lo que te estoy diciendo a ti hasta el momento no te suene como un cuento chino, pero permíteme seguir avanzando. Recuerdo a ese profesor en esa materia contarnos acerca de algunos eventos de la Segunda Guerra Mundial, especialmente relacionados con la solución de un sistema muy complejo, porque en esta materia estudiábamos sistemas complejos, entonces aparecía como ejemplo la solución de un sistema muy complejo que ocurrió en torno a la Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver con la encriptación, para ese entonces conocida con el sistema de encriptación conocido como Enigma, un código de encriptación que crearon los nazis en la Segunda Guerra Mundial para no ser descubiertos y entonces de esa forma permitir que todos sus planes se mantuviesen en oculto. ¿Ok? Más tarde, ese código fue desencriptado, permitiendo a los países, especialmente a los países aliados en la guerra, principalmente Inglaterra, Estados Unidos y algunos otros, pero especialmente ellos dos, descifrar los mensajes de este código. Y de hecho esto se hizo tan importante que marcó evidentemente un antes y un después. Algunos dicen que mucho tuvo que ver eso con el final de la guerra y cómo se desencadenó. Fue tan importante eso que en el 2015 salió una película que relata los eventos relacionados con la desencriptación del código Enigma. Justamente esa película se llama Alan Turing, el Enigma. Quizás algunos de ustedes la pudo haber visto, otros no, pero es una película histórica en relación a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, muy interesante. Entonces, como vemos hasta aquí, hablando de cuento chino y el hecho de el arte de ocultarse, parece muy claro que entonces en una guerra, y esto es lo que estaba ocurriendo en la Segunda Guerra Mundial con el código Enigma, parece muy claro que en una guerra es sumamente ventajoso no ser descubierto. Presten atención a esto. En una guerra, si tú vas a estar en una guerra, preferirías que el enemigo no sepa dónde tú estás. Bueno, de eso se trata muchas veces.
Parece entonces que es sumamente ventajoso no ser descubierto, por lo menos en las guerras comunes y corrientes que nosotros podemos conocer. Parece que es mejor no ser descubierto, pasar desapercibido, volverse invisible, por eso ahí en pantalla tenemos algunos camuflajes, y por lo tanto que nadie sepa que tú estás ahí, que en esencia crean que no estás, cuando realmente tú estás. Y si fuera posible hacerle creer a tus enemigos que tú no existes, porque si tú no estás, ellos van a decir entonces no hay nadie, entonces ahí no existe nadie. Y por lo tanto ninguno de ellos, si ven que tú no existes, estaría combatiéndote. Por lo tanto, esas personas, tus enemigos, no se preocuparían en vencerte porque supuestamente tú no existes. Ahora, hoy en día se sigue aplicando ese mismo criterio en la guerra. Es un método que funciona muy bien. Incluso, por ejemplo, ahí como ustedes ven en pantalla, hay ciertos tipos de aviones, cazabombarderos, conocidos como aviones furtivos. Y aclaro que algo furtivo es algo que se hace a escondidas o de manera disimulada, como por ejemplo ese que aparece ahí, el F-117 Nighthawk. Ahora, en esa imagen ustedes pueden ver cómo es ese avión, y aclaro, Nighthawk es el nombre de un ave nocturna muy sigilosa, o sea que cuando le colocaron este nombre al avión, evidentemente estaban pensando cuál era la función del avión. Y esos aviones se conocen como los aviones invisibles porque son invisibles a los radares, entonces tratan de pasar desapercibido. Tenemos otro tipo de avión que es el B-2 Spirit, y lo interesante, fíjense el nombre, ¿no? Es un bombardero estratégico furtivo también, como ya expliqué que significaba furtivo. Pero Spirit hace alusión justamente a la invisibilidad de un espíritu, porque al espíritu se lo considera como algo invisible. Tenemos este otro, muy conocido, el F-22 Raptor, y yo no les estoy diciendo para que ustedes necesariamente se pongan a investigar de aviones, pero son cosas que fácilmente se pueden encontrar con una pequeña búsqueda en Internet. Ese F-22 Raptor es interesante que nuevamente el nombre Raptor es una, podríamos decir, clara alusión a ciertas aves raptoras como águilas, halcones, entre otros. Y lo interesante es la palabra raptor, que en inglés significa lo mismo que en español, que deriva de otra palabra que tiene que ver con el verbo raptar, o rapta, o robar. Y qué interesante que cuando hablamos de robar nos imaginamos a un ladrón, el cual no suele ser visible, o bueno, aparece cuando tú no lo esperas. Esto es sumamente importante. Aquí tenemos otra imagen de un Sukhoi 57 caza furtivo. Es un avión que también cumple con esas características, un avión de quinta generación. Cosas interesantes. Pero fíjense lo siguiente. Esa estrategia de ocultarse en la guerra la tenemos en la misma naturaleza. Cuando, por ejemplo, vemos a los leones u otros felinos que se acercan sigilosamente a su víctima a fin de que ésta no perciba que el león está ahí, y para cuando la víctima se da cuenta, muchas veces parece que es demasiado tarde. Ahora, ¿por qué yo estoy diciendo eso? Porque la Biblia enseña que nosotros también tenemos un enemigo que ha hecho y hace todo lo posible para ocultarse a la vista de nosotros, y la Biblia, ese enemigo, lo llama diablo o Satanás. Eso es lo que, en otras palabras, y en varios lugares de la Biblia, pero aquí en uno de ellos dice, Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, si es un adversario, está entonces en contra de nosotros, y es interesante que la Biblia dice que nosotros estamos en una guerra espiritual. Dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, de alguna forma sigilosa, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta señora, a la cual yo estaba haciendo referencia en la historia al principio, a la que se le murió la hijita y creía en Dios, pero no creía en el diablo, esta señora justamente estaba en esa situación. Ella decía, bueno, yo creo que Dios existe, pero no creía que existiese el diablo. Y por supuesto, es peligroso creer que Dios existe, pero que el diablo no existe. ¿Por qué? Fíjense, seguramente la mayoría de las personas que cree que la Biblia es verdad, poco probablemente llegaría a la misma conclusión que esta señora. Pero, ¿y qué tal de los que creen que la Biblia no es verdad? Es más, ¿y qué tal si somos un poco más osados y directamente quitamos a Dios mismo de la ecuación? Si lo hacemos, digamos, desaparecer.
Si decimos directamente que Dios no existe, ¿sería lógico entonces creer que si Dios no existe, el diablo existe? Bien, amigos jóvenes y jovencitas y todas las personas que nos están escuchando o mirando en este momento, la Biblia enseña que el diablo ha creado un embuste, la definición de cuento chino que vimos hoy, una mentira disfrazada de artificios, disimulada e ingeniosa. Ha creado, por lo tanto, un cuento chino, algo que también lo podríamos llamar un cuento de hadas para adultos. ¿Por qué? A fin de que en esta guerra él, el diablo, pueda destruir a la máxima cantidad de seres humanos, porque lógicamente pasará desapercibido. ¿Y cuál es ese cuento chino que el diablo ha creado? Ese cuento chino tiene un nombre y se llama evolucionismo. Esta teoría, la teoría de la evolución, si bien tiene una variante teísta, porque los que creen en la teoría de la evolución no significa que todos son ateos. Hay un grupo de personas que creen en Dios, pero de todas formas cree en la teoría de la evolución. Dicho sea de paso, hay varias iglesias cristianas, especialmente una de ellas, que cree que Dios existe, pero cree que nosotros hemos evolucionado a través de diferentes criaturas. Y bueno, la cuestión es que la Biblia enseña algo diferente. Sea como sea, sea las personas que creen que Dios existe o que creen que Dios no existe, hay muchas personas, o sea teístas o ateístas, la cuestión es que la teoría de la evolución, este cuento chino que el diablo ha creado, quita al Dios de la Biblia del centro, lo quita del medio. Por lo tanto, enseña que el Dios que la Biblia presenta no existe, o por lo menos no es como la Biblia lo presenta. Por lo tanto, sería un Dios diferente. Es otro tipo de Dios. No es el Dios como la Biblia lo enseña. ¿Y por qué el diablo tiene ese objetivo? Bueno, evidentemente el diablo tiene ese objetivo y el objetivo es que no puedas conocer al verdadero Dios, sino que en el caso de imaginártelo, por lo menos te lo imagines diferente. Y la Biblia enseña que Dios vino a este mundo a través de su Hijo para darse a conocer, pero justamente esta teoría trata de quitar a Dios de la ecuación y quitar nuestros ojos del lugar hacia donde deberían estar apuntando. Permítanme continuar con algo más. El Salmo 14 y el Salmo 53, en el versículo 1, que es el mismo versículo, interesantemente, tanto en el Salmo 14 como en el Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Pero el texto deja algo muy en claro, y es que aunque el diablo haga lo que haga para, por un lado, desaparecer al verdadero Dios de la mente de los seres humanos, y por el otro, al mismo tiempo, ocultarse a fin de destruir a los seres humanos, como una persona que en una guerra se trata de ocultar para destruir a los otros, de acuerdo al texto que acabamos de leer, la única forma en que, a pesar de todos los engaños de Satanás, alguien pueda creer que no existe Dios es si alguien es necio. La Biblia lo aclara. La Biblia no dice que el diablo obliga. La Biblia dice que es el necio el que dice en su corazón que no hay Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú te definirías como necio? ¿O te gustaría ser necio? Alguien dijo una vez, y escuché, me gustó lo que dijo y lo anoté, entonces a partir de ahí lo he utilizado más de alguna que otra vez. Esa persona dijo, hay dos tipos de ateos, los ateos y los ateos inteligentes. El ateo, el ateo y el ateo inteligente. El primero, digamos, el ateo, es el que dice, no hay Dios, punto. En cambio, el ateo inteligente es el que dice, no hay Dios porque no tengo evidencia para decir que hay. Hace algunos pocos años, yo les había mencionado y al principio me presentaron cuando leyeron un poquito acerca de algunas cosas que he hecho y a lo que yo me dedicaba antes de ser pastor, pero una de las cosas que he hecho es trabajar en algunas empresas de informática, programando, etc. Y bueno, esto que les voy a mencionar ocurrió en ese tiempo, hace no tantos años, dicho sea de paso. Hace algunos pocos años yo estaba trabajando como, les decía, como programador en una empresa informática, y a veces en la hora del almuerzo solíamos salir entre varios compañeros de trabajo
para almorzar a algún lugar. La cuestión es que en esa ocasión, recuerdo, mi jefe había ido con nosotros, nos sentábamos en una mesa, pedimos para comer y nos dispusimos a comer. Yo para ese entonces yo ya era adventista, porque recuerden, como yo mencioné anteriormente, no sé si lo mencioné directamente o no, pero yo era ateo antes de ser adventista. Y bueno, la cuestión es que empezamos a hablar de varias cosas y entonces el jefe me preguntó, dada la situación en la que estábamos hablando, yo me puse a hablar de algunas cosas que indicó claramente que no solo yo creía en Dios, sino que creía en la historia del diluvio universal y de todo lo que aparece en Génesis. Por supuesto, de todo lo que aparece en la Biblia. Entonces este jefe me preguntó, no me digas que tú crees que la historia de Adán y Eva es verdad. Y cuando él dijo eso, todos los demás, incluyendo yo, hicieron silencio. Hubo un silencio sepulcral en esa mesa, recuerdo. Y todos entonces voltearon y quedaron fijamente mirando a ver qué era lo que yo le iba a responder. Entonces, ¿qué es lo que yo le respondí? Yo le dije, por supuesto, nada tiene más sentido que eso. Eso es lo que recuerdo yo haberle respondido. Y entonces comencé en ese momento a explicar la razón del por qué yo creía en eso. Este jefe parecía no un ateo común y corriente, sino un ateo inteligente. ¿Por qué? Porque a medida que yo le iba hablando acerca de la evidencia por la cual yo creía que todo eso era real, en vez de, digamos, resistirse, como muchas personas hacen, me comenzó a escuchar atentamente y lo noté muy interesado. Recuerdo incluso al poco tiempo de esa situación, yo le regalé un libro, recuerdo que era el libro Orígenes, de un científico adventista famoso llamado Ariel Roth, que realmente este científico es un zoologista, creacionista. Bueno, la cuestión es que le regalé ese libro y luego de un breve tiempo me dijo que lo leyó absolutamente todo y que le gustó. Esas son algunas de las cosas que me acuerdo cuando yo estaba en esa situación. Entonces, dicho esto, ¿será que la teoría de la evolución tiene lógica? ¿O será más lógico creer en el creacionismo? Yo le estaba explicando a este ex jefe mío de trabajo qué era el creacionismo y por qué yo creía en el creacionismo, que el creacionismo era verdad, y por qué el evolucionismo era mentira. La mayoría de los evolucionistas dicen que somos producto del azar, como muchos de ustedes quizás saben. Quizás entre los que están escuchando puede ser que haya algún ateo o algún agnóstico, alguien que no se define, pero presta mucha atención porque lo que vas a escuchar hoy va a cambiar tu vida para siempre, yo no tengo duda. Incluso de los que ya son cristianos, ya creen, que muy probablemente la mayoría de los que están escuchando van a conocer algo que quizás nunca habían escuchado antes. Siendo de que, considerando que solo voy a dedicar un tema de esta semana de oración, que son 5 temas, para hablar acerca de este asunto, y que ese tema es que, esa es la razón por la que yo les voy a presentar razones lógicas hoy, es que voy a hacer todo lo posible para hablar a la luz de la ciencia y a la luz de la Biblia, qué es lo que realmente significa esto. ¿Cuáles serían algunos argumentos lógicos para indicar que el creacionismo es correcto y el evolucionismo no lo es? Especialmente con los jóvenes que yo tengo, ustedes saben que, bueno, como yo soy capellán, también en mi caso soy profesor de Biblia, entonces tengo varias clases, el año pasado tenía otras clases también, y especialmente con los jóvenes que tengo como alumnos, ya he visto con ellos algunos argumentos, algunos más filosóficos que otros, sobre la existencia de Dios, como por ejemplo, les voy a mencionar ahora, un argumento que se llama el argumento cosmológico de Kalam. No me voy a detener aquí qué significa eso, pero la cuestión es que hay muy buenos argumentos, pero muy buenos argumentos filosóficos, donde uno puede comprender lógicamente si Dios existe o Dios no existe. Pero sin embargo, de lo que yo les quiero hablar ahora es de otro tipo de argumentos. Si bien es cierto, los argumentos filosóficos son interesantes, hay otro tipo de argumentos que son los argumentos científicos a los cuales yo quisiera traer a colación esto que les voy a enseñar ahora. Acuérdense que yo les dije al principio que si necesitaban levantarse, irse a buscar un vasito de agua, prepararse un pequeño emparedado o algo, lo hicieran en ese momento, porque después iba a ser complicado que se levantaran porque se requería de que ustedes presten mucha atención a lo que van a escuchar y lo que van a ver ahora. Pero
Bueno, si ustedes creían que ese momento quizás no iba a llegar, les digo que ese momento acaba de llegar ahora. Sería bueno que ustedes presten atención en este momento. El universo tiene algo que se conoce como constantes, llamadas constantes universales. Esto es parte de los argumentos científicos que podemos ver a través de los cuales entender por qué la teoría de la evolución, este cuento chino, es justamente eso, un cuento, una fábula, muy inteligentemente armado, pero no es más que eso. En cambio de la teoría, el creacionismo, que es otra cosa muy diferente y totalmente lógico, pero necesitamos saber si eso es cierto a través de cierta evidencia. La cuestión es que el universo, como yo les decía, tiene lo que se conoce como constantes universales. Aquí, por algunas cuestiones, para poder presentar esto me voy a volver un poquito técnico, pero nada que no permita captar en profundidad este asunto, así que quédense tranquilos. Ahora, esas constantes universales, que algunos de ustedes ya tienen física, otros ya tienen química, otros matemática, por supuesto, de primer año del secundario, algunos tienen astronomía, algunos de ustedes, chicos, me refiero, y por supuesto los profesores, si nos están escuchando. Pero esas constantes universales incluyen constantes, por ejemplo, electromagnéticas y de todo tipo que existen y están de acuerdo a lo que vemos en la ciencia, finamente calibradas. El universo es algo que está, podríamos decir, perfectamente ajustado. Hay como un equilibrio perfecto entre todos los parámetros que componen la física del universo. Como por ejemplo, ¿qué cosa? El tema de que preguntarnos cómo está compuesta la materia. Cuando nosotros analizamos a nivel físico, nos damos cuenta de que aquí hay cuestiones que están finamente calibradas. ¿Qué más? Por ejemplo, el carbono, que es esencial para la vida, y la pregunta es ¿por qué? Justamente porque necesitamos de carbono para poder vivir en este contexto, pero interesantemente hay algo que se conoce como la resonancia del carbono, la cual tiene que ser perfecta. Sin esa resonancia, el universo entero, de acuerdo a los cálculos que se han hecho, dejaría de existir. Y todo esto que yo les estoy diciendo son cosas que mismos científicos ateos dicen. ¿Qué más? Por ejemplo, la posición del Sol respecto a la Tierra. ¿Saben ustedes que si el Sol estuviera un 5% más cerca o un 1% más lejos, no habría vida en nuestro planeta? ¿Qué más? La forma en que interactúa algo que se conoce como la fuerza nuclear fuerte. Si esa fuerza fuera, por ejemplo, 2% mayor, no habría hidrógeno, y si fuera 5% más débil, todo el universo sería solo hidrógeno. O no habría hidrógeno, y el hidrógeno es el átomo más simple, o todo sería hidrógeno. Fíjense hasta el punto donde se puede llegar si esas constantes universales estuvieran descalibradas. Otras cosas también como la interacción, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza electromagnética, la gravedad, etc. Imagínense, para poder entender esto, esa imagen que ustedes tienen ahí, una radio, que para poder sintonizar una frecuencia, imagínense ahora que tuvieran varias perillas que deben estar correctamente ajustadas. Dicho sea de paso, hoy no necesitas más que solo la perilla del dial para moverlo y quizás la del volumen y se terminó ahí, pero para sintonizar la radio, solo la del dial, en el caso de los que tienen ese tipo de tecnología, porque reconozco que hoy en día con la tecnología que tenemos ni se necesita la perilla. Sin embargo, internamente, esas radios antiguas tenían todo un circuito, y tienen todo un circuito electrónico que ajusta automáticamente todas esas perillas que si no deberían existir, y por lo tanto te ahorra el trabajo. Pero ahora imagínense un dispositivo mucho más complejo, con cientos y miles de perillas, y que todas tengan que estar finamente calibradas para que todo funcione correctamente. Y más aún, que esas perillas no puedan ajustarse solas. No puede una perilla ajustarse sola, sino que evidentemente algo o alguien la tiene que ajustar antes. Incluso podríamos preguntarnos, ¿cómo es que en vez de no existir las perillas, existen? ¿Cómo aparecieron esas perillas? En otras palabras, ¿cómo aparecieron esas constantes universales? Constantes electromagnéticas, constantes atómicas, nucleares, etc. Ahí tienen justamente lo que podría ser un dispositivo complejo, con algunas perillas. Esto sencillamente es un ecualizador, pero imagínense, bueno, es una consola de audio, imagínense algo que sea realmente sumamente más complejo incluso de lo que están viendo en pantalla.
donde cada una de estas perillas ajusta cada una de las constantes universales, pero las constantes universales son realmente mucho más grandes. Siendo de que, además, fíjense, lo poco probablemente que sería que esto fuera realmente producto del azar, siendo de que si estas constantes de la física variasen, aunque sea un poco, la vida como la conocemos no podría existir, por lo menos no en el universo con estas leyes. Podemos entonces considerar seriamente, al observar estas constantes, que están ahí y tienen esos valores para que la vida exista, y no solo la vida, sino, y esto es lo interesante, la vida inteligente. Hay un argumento que se conoce como principio antrópico. Yo sé que acá me pongo un poco técnico, yo sé que a algunos de ustedes les puede interesar más que a otros esto, a algunos de ustedes no, pero es necesario profundizar en esto para que ustedes vean que cuando nosotros decimos no existe Dios, tenemos que argumentarlo. Lo mismo cuando decimos existe Dios, podemos argumentar por qué realmente no es correcto que Dios no existe, sino que tenemos suficiente evidencia de que somos producto de un diseño inteligente. Entonces, permítanme continuar con esto que yo les decía acerca del principio antrópico. ¿Qué es lo que dice el principio antrópico? Que el mundo es necesariamente como es porque hay seres que se preguntan por qué es así. En otras palabras, aplicando lo mencionado sobre la existencia finamente calibrada de esas constantes universales, ¿qué es lo que podríamos decir? Que en base a ese principio antrópico es lo que aparece ahí en la pantalla. El hecho de nuestra existencia como seres humanos inteligentes que pueden medir constantes físicas, el hecho de que tú existas y puedes medir esas constantes físicas, requiere entonces que esas constantes sean tales que puedan existir seres como nosotros. O sea, esas constantes, en otras palabras, permiten que haya seres que sean capaces de medirlas. Es algo totalmente lógico. Gracias a que esas constantes son así, entonces pueden existir seres capaces de llegar a medir esas constantes. La pregunta es si todo eso podría provenir del azar. Un famoso físico teórico conocido como Freeman Dyson comenta que cuando estudiamos el universo e identificamos los muchos accidentes de la física y la astronomía que han cooperado para nuestro beneficio, casi parece, y esto es lo interesante, como si el universo hubiese sabido de alguna forma que después veníamos nosotros. En otras palabras, el universo parece estar configurado precisamente para albergar vida. En otras palabras, parece que el universo estuviera hecho a medida. Y sobre esto, presten atención ahora porque lo que les voy a mostrar es algo realmente impresionante, especialmente quizás a los que les puede gustar o no la química. La teoría, aunque no te guste la química, esto que te voy a decir te va a sorprender sin duda. La teoría de la evolución dice que todo lo que conocemos salió de la evolución química. Sin embargo, vemos que si esto es así, y cuán probable hubiese sido que esa evolución se hubiese llevado a cabo, si cuando comprendemos, cuando nos ponemos a mirar si eso es así, deberíamos ver si eso es probable o no. De acuerdo a la teoría de la evolución, nosotros venimos, podríamos decirlo de una forma muy sencilla, de una sopa de cultivo de muchos compuestos químicos que después de miles de millones de años lograron formar algo que se conoce como la vida. Pero si esto fuese así, deberíamos hacernos las siguientes preguntas. Miren lo siguiente, el ser humano está formado por sistemas o aparatos, generalmente se los estudia como 12 sistemas, como por ejemplo el sistema o el aparato digestivo, sistema respiratorio, sistema nervioso, etc. Cada sistema está formado por órganos, como los riñones, la vejiga, etc. Cada órgano a su vez está formado por tejidos. Cada tejido al mismo tiempo está formado por células. Ejemplo de esto tenemos el sistema muscular. Tenemos el sistema muscular que está formado por músculos justamente, que son estos órganos, podríamos llegar a decir. El sistema muscular es el aparato, ahí tenemos los órganos, después tenemos que el músculo está formado por tejido muscular y por supuesto cada tejido muscular está formado por células. Por otro lado, la célula, presten atención a esto, la célula es el elemento, aquí también tenemos que meternos en la biología, obviamente. La célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Entonces ahí tenemos algunas imágenes de células. Ahora, dentro de la célula hay algo que se conoce como macromoléculas,
que la conforman, como por ejemplo las proteínas o ácidos nucleicos, que son los famosos ADN y ARN. Son moléculas muy complejas, sumamente complejas, gigantes en comparación de otras moléculas, por eso se les dice macromoléculas. Ahora, cada una de estas macromoléculas a su vez está formada por algo que se conoce como aminoácidos, que son moléculas pero más sencillas, más simples, pero no cualquier otra molécula, sino que tienen que ser además moléculas orgánicas. Ahora, ¿qué es una molécula? No me voy a poner aquí a explicar qué es una molécula, pero evidentemente se necesitan mínimo 2 átomos para formar una molécula, y si así vamos hacia atrás, podríamos decir que incluso teníamos que ir a los quarks, que son las partículas más pequeñas que existen. Yo les estoy diciendo todo esto para que ustedes vean que esto evidentemente es complejo, y eso que yo apenas estoy haciendo un resumen, porque cuando ustedes estudian esto, evidentemente es mucho más complejo aún. Ahora, ¿a quién de los aquí presentes les gustan las matemáticas? Hoy es el día donde me voy a meter con todas las materias prácticamente. ¿Sabe? Tienes que prestar atención a lo siguiente. Se han hecho cálculos matemáticos para conocer cuál es la probabilidad de formar simplemente un tipo específico, un solo tipo de una molécula proteínica, y esa probabilidad es menor a esto que aparece en pantalla, a 1 sobre 1 entre 10, o mejor dicho, a 1 sobre 10 a la 190. Esto te daría un número que sería 0,190 ceros, 1. Es algo realmente, o 189 ceros y un 1. Sea como sea, es algo sumamente pequeño. Ahora, eso significa que la probabilidad de que se pudiese formar un tipo específico de molécula proteínica al azar es así de pequeño. Pero ahora presta atención. Para los matemáticos, a veces definen como imposibles las probabilidades, o digamos, muchos matemáticos las definen así, como imposibles las probabilidades que son de 1 entre 10 a la 50. En este caso estamos hablando de 1 entre 10 a la 190. Por lo tanto, la probabilidad es más chiquita. Así que si para la matemática, para los matemáticos, 1 entre 10 a la 50 significa un 10 seguido de 50 ceros, o sea, un 1 sobre un 10 seguido de 50 ceros, o de 49 ceros más, mejor dicho, ya es algo chiquito, y eso es considerado como una imposibilidad matemática. La palabra imposible creo que ustedes saben lo que significa. Imposible significa, valga la redundancia, imposible. Bien, cuanto más imposible entonces es algo que es más chiquito, menos probable todavía, que es 10 a la 190. Además, hay que tener en cuenta algo. Tener una sola molécula proteínica sirve de muy poco, y esto estábamos hablando de que este número es para formar una sola molécula proteínica. Entonces, sirve muy poco tener una sola. Hay que tener cientos de tipos, y de cada tipo, cientos o miles de proteínas para llegar al tipo de vida más simple, con lo cual el número de la improbabilidad crece exponencialmente, como seguramente algunos se podrán dar cuenta, y más aún cuando pensamos que no podemos solamente estar ahí, o sea, cuando no solamente tienen que estar las proteínas, sino que además de todo eso, y algo sumamente importante, las proteínas no pueden estar ahí al azar tiradas, juntas, sino que tienen que estar organizadas de una forma muy precisa. Así como hablábamos de las perillas que tenían que estar organizadas y calibradas, lo mismo pasa en este caso con las proteínas. Pero sigue. Porque además deberíamos considerar que luego se necesitan de esas proteínas moléculas de ADN y ARN, que son a su vez mucho más complejas que las proteínas, y también otras moléculas, otras macromoléculas, perdón. Ahora, considerando los cálculos de la cantidad, algunos físicos han dicho que de acuerdo a sus cálculos, se necesitaría cierta cantidad de materia existente en el universo para que a través de actos al azar se pudiera generar esto muy poco probable que yo les acabo de mostrar. Ni siquiera estamos hablando de vida todavía. Y la cuestión es que cuando se hacen los cálculos, el universo no tiene tanta cantidad de materia como para poder existir desde hace tanto tiempo para que se hagan todos estos cálculos. O sea que estamos hablando de una improbabilidad matemática mucho menor. Además de esto, y algo sumamente importante, es que esto era, ¿saben para qué? Para apenas formar, si fuese el caso, algunos pequeños microbios.
apenas es para toda esta complejidad que yo te estoy diciendo, es para formar pequeños microbios. Pero como tú sabes, la vida en la Tierra es mucho más que solo microbios. Por ejemplo, el ADN del ser humano, esta macromolécula, es 1000 veces mayor que la de los microbios. Ahí, como aparece en pantalla, hay una página de la Universidad de Toronto que, interesantemente, en el 2017-2018, algunos investigadores de esa universidad lograron contabilizar 42 millones de moléculas de proteína, y eso que yo les estaba hablando, toda la complejidad para formar una molécula de proteína. Y contabilizaron 42 millones de moléculas de proteína en una sola célula. O sea que imagínense la complejidad que tiene que haber y el orden para que eso ocurra en una sola célula. La precisión aquí es algo sumamente importante, porque si se cambiase un solo aminoácido, es como cambiar una de las perillas de las constantes gravitacionales de las que hablaba, pero a nivel micro, si se cambiase un solo aminoácido, en una sola proteína puede significar evidentemente un desastre. Ahora, yo sé que me puse medio teórico hasta aquí, pero la cuestión es que yo te estoy diciendo todo esto para que tú entiendas la improbabilidad de que ocurra esto por azar, o la probabilidad pequeñita de que ocurra esto por azar. Yo te podría dar muchos más datos matemáticos en este momento, pero no lo voy a hacer sencillamente en este caso por un tema de tiempo. Pero te digo algo, por ejemplo, solamente para formar una levadura, y la levadura es un tipo de hongo, se necesitan cerca de 6.000 proteínas correctamente organizadas. ¿Cuánto más entonces para formar el resto de los organismos? Hasta llegar incluso a formar una sola célula humana que tiene millones de proteínas. Y estamos hablando apenas de una célula. Luego de formarse la célula, tenemos que entender que necesitaríamos un sistema que las una de una forma tal, coordinada, pero lo interesante es que este sistema no puede tener propósito, porque el azar no tiene propósito, o sea, no hay conciencia en el azar que las guíe, y después de formarlas coordinadamente tienen que generar diferentes tipos de células que existen en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no solo tiene un tipo de células, son millones de tipos de células, y que luego todos los tejidos se junten para formar un órgano sin saber siquiera para qué va a funcionar un órgano, porque no hay nadie que lo esté utilizando todavía. Por lo tanto, todo eso y mucho más deberíamos considerar que se hizo por azar. Hay un famoso, bueno, no es escritor, se llama, es un cosmólogo realmente, llamado, es indio, si mal no recuerdo, bueno, por el nombre se nota que lo es, se llama Chandra Wickramanske, ese sería el nombre, que define el origen, que él define el origen de la vida de la siguiente forma. Él cree que nosotros salimos de extraterrestres, ¿ok? Ahora, lo interesante es que él dice lo siguiente, él que cree en eso, por lo tanto él es ateo, no cree en Dios, ahora habría que preguntarse de dónde salieron los extraterrestres, si él cree en los extraterrestres y no cree en Dios, ¿no? Pero ese es otro tema, es un tema más filosófico, pero él dice lo siguiente, que la contingencia de que la vida se diera, o sea, la ocurrencia, que se llegase a ocurrir, que la vida se diera porque sí, al azar, en la Tierra es aproximadamente igual de probable, yo diría que es menos probable que esto, pero él dice de forma jocosa que es igual de probable como que un tifón, o podríamos hablar de un huracán, pasase por una chatarrería y entonces construyese ese Boeing 747 que tú tienes ahí. Alguien dijo por ahí que esto es tan improbable como que una explosión de tinta en una imprenta dé como resultado un diccionario, por ejemplo. Ahora, tú tienes que entender algo y tiene que ver con esto que yo acabo de proyectar en pantalla. Ahí tú tienes unas hadas. Si a esto le agregásemos, aparte de todo lo que te dije, que lo que te dije es muy poco realmente, aunque te haya parecido mucho, pero si a esto le agregásemos la improbabilidad de que sin un propósito que las guíe, estas células comenzaron a formar otras, y estas otras más, hasta el punto de que, siendo guiadas por el azar, se formaron entonces los tejidos, los órganos, los sistemas. Y entonces, aparecer después el ser humano, el que los evolucionistas llaman Homo sapiens sapiens, con lo cual este organismo además empieza a tener percepción de sí mismo, podemos entonces ya considerarlo, y disculpen esto, como el cuento de hadas más fantasioso que alguna vez haya existido jamás.
Pero la cuestión es que este cuento de hadas o cuento chino se lo creen muchas personas, de las cuales muchos se consideran inteligentes por creer justamente en eso. Y saben que yo era uno de ellos. Yo era uno de los que me creía inteligente por creer que justamente todo eso podía llegar a venir del azar. Así que esto no es ni más ni menos que un cuento de hadas. Yo voy ya a estar culminando con el tema y tú te preguntarás, ¿y qué tiene que ver todo esto con la Biblia? Es que mucho tiene que ver, porque la Biblia enseña que, así como vimos ayer y podemos ir viendo, los cielos cuentan la gloria de tus manos. La Biblia también enseña que la naturaleza, desde lo más chiquito hasta lo más grande, también muestra la gloria de Dios. Eso que tú tienes ahí en pantalla es algo realmente interesante. Por lo siguiente, tú tienes ahí una proteína muy impresionante que yo no tengo ahora el tiempo de poder explicarla. Se llama ATP sintasa, o algunos le llaman sintetasa, pero esta proteína ATP sintasa es la que se encarga justamente de generar la energía que necesitan las células para poder vivir. Y estas imágenes que yo te estoy mostrando aquí son imágenes generadas por computadora, pero con proporciones reales de cómo son las proteínas. Y cuando tú ves cómo es una proteína y cuando tú ves lo complejo, esto es adentro de la célula, tú te darás cuenta. Y tú estás viendo un pequeño video de justamente de qué se trata esta ATP sintetasa. Realmente esta proteína es una enzima responsable de crear energía y moléculas de almacenamiento de energía. Bueno, no me voy a poner a detallar algunas cuestiones de la química, del por qué esto ocurre, pero dime, esto es impresionante, esto es un motor, esto es una fábrica, y esto es apenas una partecita de la célula. La pregunta es, ¿esto realmente será producto del azar? Fíjate esta otra. Esta otra es otra proteína, hasta graciosa podríamos decir. Se llama quinesina. Bueno, esta molécula, o proteína mejor dicho, es una... Bien, esta proteína es interesante que se encarga de generar el transporte dentro de la célula. Es una pequeña proteína que lleva cosas de un lugar a otro de la célula. Y a ver si tengo un pequeño videito para mostrarte. Eso le dicen incluso quinesina, es justamente la proteína caminante. Ella está caminando ahí sobre eso verde que tú ves ahí como un tubo, se llama microtúbulo. Y ahí hay muchos microtúbulos, con muchas de ellas que llevan contenido de un lugar a otro de la célula. Cuando uno ve esto parece que está viendo un ser vivo. Lo interesante es que esto no está vivo, pero es sumamente impresionante. Ahora, dicho todo esto, me gustaría leerte este versículo. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y acuérdate de lo siguiente, la Biblia dice que nosotros somos producto de Dios. La Biblia no dice que nosotros salimos del azar, que salimos del mono, de los primates, etc. La Biblia no dice nada, absolutamente nada de esto, sino que nosotros salimos de las manos de Dios. Claro, yo quizás literalmente puede ser que no, porque el que salió de las manos de Dios fue Adán y después Eva. Pero nosotros como raza humana hemos salido de las manos de Dios. Y acuérdate que hay dos tipos de ateos. Está el ateo inteligente, está el ateo, común y corriente, y está el ateo inteligente. Si por alguna razón tú eres ateo o eres agnóstico, que significa que no estás decidido, deberías preguntarte qué te gustaría hacer. Si eres ateo común y corriente o eres un ateo inteligente que está dispuesto a escuchar y a ver la evidencia. Y para culminar, a mí me gustaría hablarte de algo. No está saliendo una música que tengo aquí. Disculpen si sale en algún momento o no, pero es que a propósito le puse pause porque vía esta comunicación se complica para poder enviar la música. Quizás no me podrían escuchar a mí muy bien mientras hablo. Pero hay una proteína impresionante que se llama laminina. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Saben? Esa proteína es una proteína especial porque se conoce como la proteína de adhesión. En otras palabras, es la proteína que permite que las células estén juntas, unidas y que no se separen. Sin la existencia de esta proteína, excepto que existiera otra que hiciera la misma función, pero no hay otra, existe esta,
Entonces las células se separarían, no se podrían formar tejidos, aparatos, etc. Ahora, miren lo siguiente. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17 y el versículo 20 también. Bueno, ahí, disculpen que lo proyecté en inglés, esto lo tenía que traducir, pero como sea, ahí en la nueva versión internacional en inglés dice que Jesús, ahí está hablando de Jesús, dice, Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen unidas. En Reina Valera del 60 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pero me gustaría que ustedes presten atención a esa última partecita, donde dice que todas las cosas permanecen unidas, juntas en Él. Y acuérdense que la laminina es una proteína que permite que todas las células puedan, bueno, que las células que tienen esas funciones puedan permanecer unidas. Ahora, por otro lado, en Efesios capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente. Pablo dice, el cuerpo entero depende de Él. Estaba haciendo una ilustración entre el cuerpo como la iglesia y Cristo como la cabeza de la iglesia. Y dice, por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. ¿Ok? Acuérdense que la laminina tiene esa función de mantener unidas literalmente las cosas del cuerpo, las células del cuerpo, pero en este caso, de forma figurada, Pablo está diciendo que en Jesús todas las cosas se mantienen unidas. Cada parte cumple su función, así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Ahora les pregunto, ¿les gustaría poder ver cómo es? Porque yo hasta aquí les mostré la imagen de ATP sintasa, quinesina. ¿Les gustaría saber cómo es esta laminina que sabemos por la ciencia que mantiene las células juntas? ¿Saben qué forma tiene? Esta forma que ustedes ven ahí. Ahora, ¿ustedes se creen que esto es coincidencia? ¿Ustedes se creen que Dios cuando creó estas cosas los hizo coincidentalmente? No estoy diciendo con esto que de esta forma Dios estaba profetizando que en algún momento de la historia ocurriría la cruz de Cristo. No estoy diciendo eso, porque sin dudas la cruz de Cristo viene como un plan B en el plan A de la voluntad de Dios. Pero sí es cierto que esto no es coincidencia. Quizás si se levantaba el pecado, podríamos llegar a entender después por qué razón Dios decidió crear una proteína de esa forma. Esto es una imagen de forma simétrica porque así es la proteína. Si ustedes quieren ver una imagen real, esta imagen está en 2D, es la que aparece abajo a la izquierda. Esa proteína se mueve y cuando tú la estiras forma exactamente una cruz. Y cuando nosotros vemos desde lo micro hasta lo macro, nos podemos dar cuenta de que Dios realmente nos ama a cada uno de nosotros y todo lo que Él hizo, tal como lo enseña la Biblia, lo hizo realmente no solo para llamarnos la atención, sino para que le conozcamos como Él quiere darse a conocer. Él quiere darse a conocer de formas muy variadas y es muy creativo, sin dudas. Y miren esta últimas diapositivas que quiero mostrarles. En el año 2006, el telescopio espacial Hubble tomó una foto del centro de la galaxia llamada el Torbellino. Ahora, en esa galaxia llamada el Torbellino, o también M51, hay un centro. Y generalmente se cree que en el centro de la galaxia hay un agujero negro. La cuestión es que se sacó una foto justamente al centro, donde se entiende está el agujero negro de esa galaxia, y miren cuál es la foto que ellos tomaron. Qué interesante. La Biblia dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que cuando nosotros veamos los cielos, deberíamos ponernos a pensar cómo es que existen. Y cuando nosotros nos ponemos a ver las improbabilidades de que esto exista por azar, nos podemos dar cuenta de que realmente somos producto del diseño inteligente. Y no solo un diseño inteligente, sino un diseño inteligente que además de ser inteligente, el ser que ha diseñado al ser humano y a todas las criaturas, también es un ser de amor que, como la Biblia enseña, envió a su Hijo para que cada uno que en Él crea, todos los aquellos que crean en Él, puedan ser salvos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna.
Elena de White, una escritora y también profeta, muy famosa, muy conocida, dijo una vez lo siguiente: Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre las evidencias, no sobre demostraciones. Y culmina diciendo: los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. Yo te invito a ti, querido joven, querida jovencita, sea quien sea que me estás escuchando, que tú puedas comprender que aunque muchas de estas cosas que quizás yo dije no las comprendiste en profundidad, hay muchas cosas que ni los propios científicos pueden comprender en profundidad, pero estas cosas, los mismos científicos que son ateos reconocen que son así. Ahora, decir que nosotros somos producto del azar sería algo muy desafiante a toda esta evidencia y a la lógica que yo te acabo de presentar. Por eso la Biblia enseña que no somos nosotros producto del azar. Y Dios incluso en la Biblia, en Génesis capítulo 1, dice que se tomó un tiempo especial para crear al hombre con sus propias manos. Así que cuando nosotros nos vemos a nosotros, realmente nosotros deberíamos entender que aunque ahora por causa del pecado estamos contaminados, pero estamos viendo algo que fue creado realmente a imagen y semejanza de Dios. Cuando uno observa cómo es el ser humano en lo micro, no solo conoce al ser humano, sino que conoce al Dios que creó a ese ser humano. Y lo mismo con cada cosa que existe en el universo. Yo te invito a que no te pierdas el tema de mañana. Mañana tocaré un tema muy importante, porque si hemos visto de que Dios existe, si hemos visto de que Dios tiene un plan, si hemos visto de que Dios es real, si hemos visto de que Dios quiere aumentar nuestro conocimiento para que la realidad que nos rodea la podamos conocer en su perspectiva correcta y no creamos a esta ficción, no creamos a esta ficción aumentada o este cuento chino que el diablo nos ha tratado de meter en la cabeza a todos en lo posible, sino que nosotros tenemos que estar aferrándonos a Dios para realmente hacer su voluntad. Entonces, si esto es así, si lo que aparece en las Escrituras es así, entonces, ¿qué otra cosa aparece en las Escrituras que puede llegar a ayudarnos a conocer a ese Dios verdadero? Y mañana quiero compartir este tema contigo, así que espero realmente que no te lo pierdas. El tema se llama 7.600 millones de views y tiene que ver con algo que no te quiero adelantar, pero sería muy bueno que tú lo puedas ver. Así que Dios te bendiga en esta hora realmente. Si tenías dudas, espero que esas dudas se estén respondiendo. No significa con esto que todas las dudas que tengamos se van a responder, pero Dios es un Dios que quiere darse a conocer para que nosotros realmente no tengamos ni una sola duda, no solo de su existencia, sino de su gran amor por cada uno de nosotros.